Doctora, administreme cualquier cosa con tal de que me pase este dolor de cabeza, no de más. Este dolor de cabeza me está matando. Esas son exclamaciones frecuentes que uno escucha en el consultorio cuando trata a un paciente que viene por un dolor de cabeza intenso. Y de eso vamos a hablar ahora. Hay dos tipos de dolor de cabeza muy frecuentes: la migraña y la cefalea. Y hay diferencias entre una y otra y es importante para saber cómo tratarlas. Vamos a hablar de las migrañas primero. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que nosotros los médicos lo llamamos primario, episódico y crónico. ¿Qué significa eso? Primario significa que no hay una causa patológica que justifique que ese dolor aparezca, que el paciente tenga ese dolor. No hay un tumor, no hay un accidente, no hay una formación, no hay algo metabólico, no hay nada, o ya se ha descartado todo lo que pueda justificar que el paciente tenga ese dolor. Y aún así, este tipo de dolor con las características que vamos a hablar ahora aparece en el paciente. Bueno, eso es que es un dolor, una migraña primaria, que es periódica. El paciente tiene migrañas periódicamente. Cada tanto el paciente con migraña vuelve a tener un episodio. Y crónica hace referencia a que la va a padecer toda la vida. El paciente con migraña es un paciente que no se cura. El paciente con migraña es un paciente que va a tener episodios de migraña toda la vida y puede aprender a controlarlos y puede aprender a manejar su migraña. ¿Cómo es el dolor migrañoso? El dolor migrañoso duele una parte de la cabeza, duele la mitad de la cabeza. El dolor es pulsátil y va en aumento. Puede tener episodios de 24 hasta 72 horas de duración y el 25% de los pacientes refiere que antes de que aparezca, antes de que inicie el dolor, se siente de determinada manera, ve las cosas de determinada manera, siente una alteración en la percepción, en sus sentidos, ya sea el olfato, la visión, algo está alterado, hay una alteración en la percepción. A eso se le llama aura. Esta aura puede aparecer al principio del episodio de migraña o puede aparecer al final del episodio migrañoso. Incluso hoy se sabe que hay pacientes que refieren que al terminar el episodio de migraña son mucho más perceptivos por un tiempo, por un periodo de tiempo, que no lo son antes de padecer el periodo migrañoso. La migraña es un dolor de cabeza que el paciente prefiere estar alejado de los ruidos fuertes, alejado de los olores, prefiere el reposo, no las luces fuertes. Es un paciente que necesita la quietud, necesita muy poco sonido y es un paciente que está como en menos, ¿sí? Hasta que pase el episodio. Puede estar acompañado de náuseas, vómitos, un cortejo gastrointestinal, incluso a veces hasta diarrea. Estos episodios pueden empeorar la migraña o incluso mejorarla, va a depender de cada paciente. El tratamiento, como toda patología, el tratamiento siempre va a tener un componente no farmacológico igual de importante que el componente farmacológico. Dentro de lo no farmacológico, cambios en el estilo de vida, episodios de ejercicios físicos, que el paciente periódicamente haga ejercicio físico, disminuye la recurrencia de las migrañas, mejorar la alimentación. Son eventos y el mal manejo, el buen manejo de las emociones, el mejor manejo del estrés hace que el paciente tenga menos episodios de migraña. Y con respecto a lo farmacológico, hay que alejarse del consumo excesivo y crónico de paracetamol y de ergotamina, porque si bien parece, entre comillas, que puede mejorar el dolor de cabeza, en realidad a la larga empeoran porque producen tanto el paracetamol como la ergotamina un síndrome llamado ergotoninérgico, que es un dolor de cabeza de rebote por el uso crónico de este tipo
de estos tipos de analgésicos, que es un dolor de cabeza muy agudo producido por el vasoespasmo. O sea que al dolor de migraña se le aumenta en recurrencia este tipo de síndrome ergotoninérgico, que es causado por un medicamento para tratar la migraña. Entonces, tener mucho cuidado con la farmacología que vamos a usar durante el tratamiento de los episodios de migraña. También se usan los AINES. ¿Qué tipo de AINES va a indicar el médico? Triptenos y últimamente los anticuerpos monoclonales están en boga o a la moda para el tratamiento de las migrañas. Las cefaleas. Las cefaleas son también un tipo de dolor de cabeza con algunas características clínicas diferentes a la migraña, que los episodios van a ser de menor duración, duran hasta 24 horas, un poco más. El dolor va en aumento, pero no es pulsátil y duele toda la cabeza. O sea, nos referimos a un dolor holocraneal. Duele toda la cabeza, a veces se acentúa en la frente, en la zona occipital, en la zona de la órbita ocular, en la parte de arriba del cuello como una opresión hacia adentro de la garganta o en la parte baja del cuello. Hay pacientes que empeoran esta situación porque durante los episodios de cefalea pueden apretar la mandíbula o llegar incluso hasta tener bruxismo, que es yo aprieto la mandíbula sin darme cuenta incluso cuando estoy dormido. Esto aumenta el episodio de cefalea. Otra característica que tiene la cefalea es que al otro día el paciente a la misma hora, durante el mismo evento, puede otra vez gatillar otro dolor de cabeza que ayer ya lo había manejado con alguna AINES, con algún medicamento. Es muy común el paciente que nos dice: doctora, yo termino mi trabajo con dolor de cabeza todos los días. Bueno, ese es un típico ejemplo de una cefalea de origen tensional. Algo en ese paciente está causando de manera cotidiana, está gatillando ese dolor de cabeza tensional porque tensiona los hombros, los músculos cervicales, tensiona las cervicales, disminuye el flujo sanguíneo al cerebro y causa una cefalea, incluso mareos, hasta lo mismo que les dije hace un rato, bruxismo. Esa es una clásica cefalea tensional. Hay algo que tensiona al paciente que gatilla el dolor de cabeza y el paciente se medica en vez de manejar el estresor, en vez de manejar la situación de estrés. Otro tipo de cefalea, porque hay muchos tipos de cefalea, sería la cefalea de Horton. La cefalea de Horton, como otras cefaleas, es una cefalea que también se le llama cefalea en racimos. Es una cefalea que duele como una parte determinada de la cabeza. Es un dolor muy intenso, pero muy intenso. Son verdaderos ataques de dolor. Pueden durar hasta 30 minutos y ceden. El paciente, a diferencia del paciente con migraña en la cefalea de Horton, el paciente se encuentra inquieto, verborrágico, excitado, no se queda quieto dentro de la habitación. Es un paciente que hay pacientes que incluso llegan a golpearse la cabeza con la mano o contra la pared. El paciente está muy excitado hasta que termina el episodio y vuelve a la normalidad. Se trata también con fármacos o con qué fármaco voy a tratar ese dolor de cabeza o si necesito terpenos o no. Lo va a decir el médico y cuál es el más adecuado en cada paciente. También lo tiene que evaluar el médico. Después está la cefalea hipertensiva, otro tipo de cefalea como ejemplo de dolor de cabeza. En la cefalea hipertensiva es una cefalea de urgencia médica. La cefalea hipertensiva es una urgencia médica. Cursa o coincide con cifras elevadas de tensión arterial del paciente, muy por encima de la tensión arterial normal que tiene mi paciente. El paciente tiene dolor de cabeza, tiene náuseas, mareo,
vómitos, un vómito de una característica muy específica, pueden ser vómitos prácticamente incoercibles. En este caso es una urgencia médica y el paciente debe ser trasladado a un centro de salud que tenga neurointensivismo. No hay que perder tiempo ni en medicarlo, ni en otro centro de salud que no contenga un área de neurointensivismo, porque es una situación de riesgo. La cefalea hipertensiva es una cefalea, es una urgencia médica y es de riesgo. Independientemente de si el dolor de cabeza es una migraña o una cefalea, es importante estudiar el origen de ambas, de las dos, porque tanto una migraña como tanto una cefalea que debuta en el paciente, o sea que el paciente no ha tenido antes ni un tipo de dolor y empieza con un tipo de migraña, o no ha tenido antes ningún tipo de dolor y empieza con algún tipo de cefalea, es un signo de que algo está sucediendo en el paciente. O sea, tiene que estudiarse, no medicarse. Primero estudiarse, después medicarse. El estudio nos va a orientar a si hay algo de base que gatille la migraña o la cefalea. En ese caso ya no serían primarias, sino serían secundarias a otra cosa, secundaria a un tumor, secundarias a una lesión vieja, secundaria a un accidente que quedó algo dañado dentro del cerebro y justo ahora aparece la migraña. Pero es importante primero estudiar al paciente y después evaluar qué medicación farmacológica va a tener y qué medicación no farmacológica va a llevar adelante el paciente. ¿Cómo es tu dolor de cabeza? Contame en los comentarios cómo es, cómo te duele y cómo sobrellevas vos tu dolor de cabeza.